Muy buenas tardes, audiencia, ¿cómo le va? Les dije que en la semana aquí, en Libre Opinión, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones y con la señal Adgentes, íbamos a estar en cualquier momento con una salida en un programa especial. Hoy le toca a la señora Juana de los Santos, a la licenciada Juana de los Santos, que como usted sabe ya y seguidor del programa, aquí la tiene en pantalla, va a estar acompañándonos en lo que es política internacional. Y vaya, si bien en la Argentina tenemos mucho para hablar, mañana lo vamos a tener al doctor Trabulsi hablando de las declaraciones que hizo hoy el señor Larroque y de todo el contexto político que vive la Argentina, pero hoy también vivimos el contexto internacional. Y en el contexto internacional, obviamente, estamos centrados en el conflicto de Rusia con Ucrania, porque Ucrania, bueno, es la invitada no convidada, digamos, y también las relaciones que hay con China en medio de este conflicto y cosas que están pasando en China también. Así que, qué mejor que presentarla a la licenciada Juana de los Santos para que realmente nos explique lo que está pasando en Europa del Este, ¿no? Más que nada, ya es más Asia, ¿no? Ahí Ucrania está ahí, Rusia pertenece ya a Asia, parte en Europa y parte en Asia, pero ¿qué es lo que está pasando en ese lugar del continente? Muy, pero muy buenas tardes, Juana, ¿cómo te va? Un gusto tenerte aquí en el panorama internacional en Libre Opinión. Muy buenas tardes, Carlos, y muy buenas tardes a tu audiencia. Bueno, vamos a contar un poco lo que fue aconteciendo en estos días, en esta situación de invasión a Ucrania por parte de Rusia. Hoy hubieron novedades, Carlos. Lamentablemente, Rusia volvió, no hace muchas horas, a tener ataques sobre la ciudad de Kiev y sobre la ciudad de Leonópolis o Lviv, que es una región, es una ciudad que está en la frontera con Polonia. Del mismo modo, Rusia vino llevando durante todos estos días ataques en las regiones de Donbass, recordemos en la ciudad de Mariupol, muy castigada la ciudad de Mariupol por ataques rusos. Del mismo modo, también realizó ataques en el puerto de Odessa y en toda la zona del mar de Azov. Pero bueno, básicamente lo que estamos viendo con esto, Carlos, es el factor sorpresa ruso. No, todos creíamos que Rusia se había retirado un poco de la ciudad de Kiev y de la región de Ucrania, digamos, lindante a Polonia, pero Rusia de vez en cuando vuelve con ataques sorpresa. Del mismo modo, Carlos, lo que tenemos que decir es que Rusia está tratando de involucrar en el conflicto a Moldova, ¿sí? Moldova, recordemos también, es un país de Europa del Este que, digamos, está si no nos equivocamos, está al norte de Ucrania, está lindando con Ucrania y tiene históricamente una región que se llama la región de Transnistria, que tiene un conflicto en donde Rusia está metido básicamente dándole soporte a ciertos sectores separatistas. ¿Qué hizo Rusia? Rusia está acusando a Moldova de enviar drones para atacar la región de Transnistria y de algún modo tratar de involucrarla en este conflicto. Pero bueno, veamos, en medio de todos estos rumores, Carlos, las dos noticias más importantes que podemos tener en esta semana es, digamos, poner nuestra mirada en dos países muy importantes que seguramente en el transcurso de estas semanas, de estas próximas semanas, vamos a tener alguna novedad. Y esos dos países son India e Israel. India, recordemos, Carlos, realizó la semana pasada el foro más importante que realiza el país todos los años, que son los diálogos de Raisina, en donde participó la Unión Europea y Estados Unidos. Uno de los invitados, como vos sabés, fue nuestro canciller Santiago Cafiero, que asistió al evento, y esto, de algún modo, lo que de rebote podemos decir es que para nuestro país es un evento importante porque India tiene la mirada puesta en Argentina. Pero bueno, básicamente volviendo al conflicto, lo que podemos decir es que India tiene una histórica también relación con Rusia, recordemos que es parte de los BRICS, junto con China y junto con Brasil,
y de algún modo ha mantenido su neutralidad. Pero en los últimos días, y debido al protagonismo que ha tomado India, en el plano internacional con este evento, en donde otras cosas logró ciertos acercamientos con el Reino Unido por un futuro tratado de cooperación y de libre comercio, así como con la Unión Europea y con Estados Unidos, lo que podemos decir es que India se estaría perfilando a través del presidente Modi, del primer ministro Modi, como uno de los posibles negociadores en medio de este conflicto. Así que tenemos que tener a futuro la mirada puesta en India. Con respecto a Israel, Carlos, tenemos que decir que lamentablemente en estos últimos días se ha venido levantando el tono entre Israel y Rusia y podemos estar en la antesala de lo que puede ser el final de las buenas relaciones entre Rusia e Israel. Porque recordemos que el presidente Putin, al igual que su ministro Lavrov, vienen teniendo términos bastante despectivos, bastante lamentables con la justificación de la invasión, y ellos siempre hablan de que hay que desmilitarizar Ucrania y hay que desnazificar a Ucrania. Bueno, esta palabra desnazificación, Carlos, es una palabra muy lamentable que ha levantado, digamos, cierto recelo por parte de Israel, y la verdad es que el ministro Lavrov ha tenido declaraciones muy ofensivas y muy lamentables hacia el pueblo israelí en las últimas horas, alegando a la figura de Hitler, bueno, unas declaraciones que realmente sumamente ofensivas, no vale ni la pena repetirlas. Que lo que ha motivado es que el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, convoque al embajador ruso para pedirle explicaciones. Y acá es donde tenemos que empezar a tener que mirar un poco con cuidado qué es lo que pasa entre las relaciones rusas y israelíes, Carlos, porque esto está muy ligado a Medio Oriente. Recordemos, ¿te acordás que nosotros habíamos hablado de la vuelta a un posible tratado entre Estados Unidos e Irán, un tratado nuclear? Está congelado en este momento, las negociaciones las estaba llevando adelante Rusia, Israel estaba mirando con muchísimo recelo el desarrollo de este acuerdo, lo sigue mirando con muchísimo recelo, porque básicamente impacta en todo lo que tiene que ver con la actuación iraní en Medio Oriente y en el posible, digamos, escenario de un futuro conflicto, de una posible futura guerra entre Irán e Israel. Bueno, este evento, Carlos, no es un evento, esto que estamos mencionando, este chispazo entre Israel y Rusia, no es algo que nos pueda alegrar y es algo que lo tenemos que mirar con muchísima cautela, ¿sí? Para entender cómo se va a ir desarrollando también el escenario del Medio Oriente. Por lo pronto, lo que podemos decir, Carlos, es que Israel, que venía teniendo unas relaciones muy neutrales en este conflicto, Israel había decidido no imponer ningún tipo de sanciones a Rusia, levemente está pensando en ir incrementando de a poco la ayuda a Ucrania, ¿sí? Por ahora lo hace con elementos como cascos, elementos menores, ¿sí? Para poder tomar algún tipo de defensa en este conflicto. Pero tenemos que ver qué va a pasar de acá a futuro. Vamos a hablar ahora, Carlos, un poco de China, ¿sí? ¿Qué pasa con China en medio de este conflicto? ¿Cuál es la posición china? Bueno, primero vamos a remontarnos al mes de febrero, Carlos, al mes de febrero de este mismo año, y vamos a decirte, Carlos, que ya montado el pre-escenario de conflicto entre Rusia y Ucrania, ya con las tropas en la frontera, Rusia y China firman un acuerdo por futura venta de gas, ¿sí? Gas que
la construcción de un gasoducto que pueda ingresar desde el norte de China, ¿sí? Entonces, este primer indicio del mes de febrero lo que nos está queriendo decir es que de algún modo China avala el accionar ruso y de algún modo le entrega recursos a futuro para que siga con esta política militar expansiva. También tenemos que hablar de un acuerdo que se celebró durante los Juegos Olímpicos, en donde básicamente ambos países condenaron el acuerdo militar de Indo-Pacífico AUKUS, en donde intervienen Australia, Reino Unido, Reino Unido y Estados Unidos. Y también de algún modo China ha hecho eco de los reclamos rusos con respecto al alargamiento de la alianza OTAN. En este sentido, lo que nosotros estamos pudiendo ver, Carlos, es que de algún modo China y Rusia están queriendo de alguna forma hacer una modificación del orden internacional y avalar, de cierto modo, este tipo de intervenciones militares sobre terceros países, ¿sí? También no me quiero olvidar, en ese acuerdo, Rusia apoya a China en su reclamo sobre la isla de Taiwán, ¿sí? En la nacionalización de la isla de Taiwán al territorio chino. Entonces, bien, ¿qué podemos decir entonces? ¿Cuál fue la reacción de Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos en las últimas horas, Carlos, sacó un comunicado en donde amplió este detalle de actividades entre Rusia y China de apoyo a la invasión a Ucrania. Y básicamente hace referencia a todo lo que tiene que ver con medios de información, Carlos, todo lo que tiene que ver con Internet. Básicamente lo que dice el Departamento de Estado es que dentro de China los organismos de propaganda ruso están relatando, están siendo la voz oficial, por decirlo de algún modo, de lo que ocurre en Ucrania. Del mismo modo, lo que podemos decir es que dentro de China, obviamente nosotros ya sabemos, no tienen acceso ciertas redes sociales como Facebook, como Twitter, etcétera, ¿no? O sea, redes sociales de Occidente en donde fluyen las versiones que verdaderamente muestran los hechos. Pero también otra de las cosas que señala Carlos es que, por ejemplo, las masacres llevadas a cabo en Donbass no son mencionadas por China. O sea, todo lo que implica violación sistemática de derechos humanos no es mencionado por estos organismos de propaganda, tanto rusos como chinos, que actúan dentro de China. Bien, bien. Ya se me ocurre, ¿no? Que Ajá. está teniendo un desgaste Putin por no lograr los objetivos que Putin se había de alguna manera fijado, Uh-huh. y que realmente se le está haciendo desgastante este tema debido a la resistencia ucraniana. Por eso que de vez en cuando vuelve, como vos dijiste, a hacer estos ataques imprevistos. Pero a su vez debilita de cierta forma su poder, porque evidentemente él pensaba que en 10 días, 15 días iba a tener resuelto y ya vamos casi orillando los 2 meses de conflicto. Tan Uh-huh. lamentable con tantas pérdidas humanas, sobre todo civiles, más allá que también aquellos que defienden a su país, también es lamentable. También es lamentable que Uh-huh. aquellos que son agresores pierdan la vida, cuando Uh-huh. esto creo que la vía diplomática hubiera sido lo mejor. Pero bueno, la irracionalidad del que ataca precisamente es eso, es un irracional, porque cree que con la fuerza puede dominar la mente de la gente. Y yo siempre digo, a mí me pueden llegar a moler a patadas, valga la redundancia o la expresión, pero no van a poder remover mis ideas. Este, Completamente. es como aquel que se siente libre dentro de una cárcel. Por más que esté Uh-huh. encarcelado, está libre en su espíritu. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo y el desgaste que está teniendo el gobierno ruso es muy, pero muy grande, ¿no? Lo que pasa es que ellos tienen, digamos, la canilla de los recursos, que es el petróleo en este momento, la energía,
que produce un cimbronazo en los países, en la gran mayoría de los países, y en países emergentes como el nuestro, que tiene grandes riquezas, pero que tiene políticos que no están a la altura del país. Y cuidado, estoy hablando de todos, o de la gran mayoría, de un bando o del otro, porque ya vemos que son bandos. No tienen la capacidad de la explotación, o no quieren, o no pueden, o no les conviene que los recursos naturales sean explotados. Vaya a saber por qué motivo, porque Argentina podría autoabastecerse tranquilamente de petróleo, como ya lo hizo, y con ese autoabastecimiento, evidentemente viene el autoabastecimiento de gas y todo lo que tiene que ver con los combustibles líquidos emergentes del petróleo. Obviamente también tiene que buscar recursos naturales, como son los paneles solares o como es la eólica, pero desgraciadamente esos países que han crecido y que hablaban de alguna manera del proletariado y hablaban de la división de recursos en forma equitativa, ha demostrado que los rusos son tan o más capitalistas que el mismo Estados Unidos, ¿no? Donde 4, 5 o 10 personajes del Kremlin se han enriquecido de una manera terrible que hasta los ha llevado a comprar equipos de fútbol, ¿no? De Europa, darse esos lujos, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que están todos locos, ¿no? Que realmente no hay tal ideología, sino que la ideología pasa por el bolsillo y por el poder, porque si tenés poder, tenés plata. Sí, totalmente. Recordemos, Carlos, que todos estos oligarcas rusos en realidad son ex jerarcas de la KGB, de la ex Unión Soviética. Recordemos que, bueno, que en Rusia de algún modo no hay una situación de libre mercado en donde va cualquiera a invertir o cualquiera puede poner un negocio, sino que como vos bien estás comentando, el poder se reparte entre pocos y el poder económico también. Hay un gran sistema de testaferros también. Y básicamente, bueno, a ver, ¿qué podemos decir con respecto a esto que estás comentando? La Unión Europea ya va por el sexto paquete de sanciones. De algún modo, estas sanciones, la verdad es que las sanciones nunca llegan a frenar las balas, Carlos, del todo, no llegan a frenarlas. Pero bueno, lo que quieren hacer ellos con la ampliación del sistema de sanciones es hacer listados en donde sigan incluyendo bancos para que no actúen con el sistema SWIFT y también quieren seguir sancionando personas, ¿sí? Personas ligadas a la oligarquía rusa, a los testaferros. Esto de algún modo, a ver, el objetivo, si bien no es del todo, como te decía, efectivo para frenar el accionar militar, lo que busca es un cierto desgaste en el círculo que rodea a Vladimir Putin, ¿sí? O sea, lo que busca es quitarle apoyo interno a Vladimir Putin para que pueda haber algún tipo de desgaste y recambio adentro del gobierno ruso. Obviamente, cuando ocurren este tipo de maniobras, nunca sabemos si el que va a venir atrás es mejor o peor, eso también hay que decirlo. Pero bueno, también con las declaraciones del ministro Lavrov, lo que nos estamos dando cuenta es que Vladimir Putin no es una figura aislada que solamente está haciendo todo esto por voluntad propia y aislado, digamos, sin ningún tipo de apoyo adentro de Rusia. Entonces, bueno, hay que seguir viendo a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, Alemania ya hace poquitos días estaba muy reticente con el tema de aplicar algún tipo de sanción energética, ya avisó que considera que dentro de poco quizá pueda, como máxima medida, prescindir del gas ruso, lo que sería un golpe tremendo para Rusia, ¿no? Si esto fuera así. Eh, Recordemos que Alemania tiene dadas de baja sus plantas nucleares, las tiene que volver a reactivar, tendría que volver a depender transitoriamente un poco más del carbón y del petróleo, pero bueno, también esto tiene que ver con que Rusia no siga avanzando sobre Europa y sobre los países del Báltico con su actividad maligna. Así que esto en lo que respecta a Rusia podemos decir esto.
En lo que respecta a China, Carlos, vamos a comentar un poco de lo que está pasando en China. Bueno, Antes que me hables de China, sí, sí, sí. te dejo un homework. Para el que no sabe inglés, Ok. un trabajo en casa, ¿no? Me llama Ajá. poderosamente la atención que Gamaleya, que es el laboratorio que producía o produce, no sé, no tengo la noticia, por eso te lo voy a dejar La como tarea vacuna. del hogar, exactamente. Ujú. Argentina hace 9 meses que no recibe ningún envío de vacunas Sputnik, habiendo Argentina comprado 9 millones de vacunas y habiendo devuelto una partida, un lote bastante significativo de vacunas que estaban en mal estado, ¿no? Ujú. Para no ser científicamente correcto el término, ¿no? Que estaban, Ujú. tiene un nombre, en este momento no lo recuerdo, pero que estaban contaminadas, ahí está, contaminadas. Ujú. Ante esto, el gobierno argentino tuvo que salir corriendo contra su ideología y salir a pedirle por favor a gente de Moderna y Pfizer que mandara urgente. Cuidado, actuó Ujú. rápido el gobierno, se está vacunando, por eso ha bajado tanto, si bien hay un brote nuevo, pero en eso no tengo nada que decir. Pero recordemos que el presidente Fernández le abrió las puertas a Rusia, a Putin, y Ujú. esto tendría que haber sido de alguna manera, bueno, vos me pagaste las vacunas, yo te cumplo, ¿no? Incluso acá hubo un laboratorio que se había comprometido a hacer el proceso con los componentes, hacer el proceso de la vacuna, y evidentemente el laboratorio debe de haber invertido una suma importante, una inversión importante para poder llevar a cabo esa vacuna, y quedó en la nada. Entonces, Ujú. también Rusia con esto ha dejado de lado a algunos aliados, ¿no? En este caso Argentina. Mira, sí, voy a hacer la tarea del hogar, por supuesto, vamos a buscar los motivos, vamos a ver si los encontramos, ¿no? Porque generalmente estos motivos, vos sabés que están bajo 7 llaves. Pero a priori se me ocurre pensar en una serie de posibilidades, Carlos. La primera tiene que ver con la cantidad de sanciones internacionales que está recibiendo Rusia. A Rusia hoy se le dificulta muchísimo realizar cualquier tipo de actividad económica. Entonces pensemos que todo lo que tiene que ver con el sistema de pagos, si pasa por algún tipo de banco que está sancionado por el sistema SWIFT, esos bancos no pueden realizar pagos, no pueden recibir ni realizar pagos. Lo mismo con el tema de los embarques marítimos. Recordemos que también estas sanciones llegan a los puertos, entonces de algún modo seguramente deben haber dificultades como para Pero, embarcar productos rusos, ¿no? pero, recordemos que el embarque lo hacía Argentine Airlines, ¿no? Aerolíneas Argentinas, a un costo Ah, ah, elevadísimo, y que Argentina no condenó ni tampoco embargó a Rusia. Por lo tanto, uh-huh. bilateralmente podría haber cumplido el convenio porque Argentina pagó las vacunas. Entonces, Es un buen punto eso. Yo eh, no sabía que se trasladaba por... Ah, claro, ahora recuerdo que sí eh, se trasladaba por aerolíneas, exactamente incluso, por la cadena de frío, exacto. incluso relatado por el señor Víctor Hugo Ah, Morales, viaje histórico, despegue, sí, sí, capitán, recuerdo. etcétera, etcétera, ¿no? Con una soberbia bárbara, y bueno, ahí quedó. Digo porque me llegó un chisme que Uh-huh. O Gamaleya, como sea, o Gamalea, no sé bien cómo se pronuncia, perdónenme, pero ruso no sé, eh, no estaría funcionando. Estaría con las cortinas bajas. Me llegó un pajarito de Europa, me contó eso, pero yo no lo puedo dar como que es una noticia certera, porque es un chisme, Uh-huh. un chimento. Por eso mi pregunta, y como sé que estás muy relacionada en el ámbito internacional, político internacional, a ver si lo podemos averiguar para nuestra audiencia, Bueno, porque cómo no. todos van a la noticia fácil, ¿no? Al facilismo y al amarillismo. A mí me gusta ir al hueso de la cuestión, ¿no? Entonces, Hay algo importante, sí, no, no, hay algo perdón. importante en lo que vos estás diciendo, Carlos, muy importante. Esto tiene que ver con la calidad de países que elige la Argentina para ser sus socios estratégicos. Blanco. Nosotros tenemos que,
blanco, acierto. Ujú. Acierto de Si parte tuya. nosotros, sí, si nosotros elegimos países que están lejos, que están más cerca del autoritarismo que del orden internacional, nos van a pasar estas cosas. Nosotros vamos a pagar y ellos no van a cumplir. Bien. Entonces, ¿a quién le vamos a ir a reclamar? A nadie. ¿A quién le podemos reclamar por esto? A nadie. Al No gran, le podemos reclamar a nadie. Al gran al bonete, gran bonete, al gran exactamente. bonete. Bueno, ¿A quién le vamos a ir a reclamar? cerramos el panorama ruso, vamos para el lado de Shanghai, De Shanghai. China. Bueno, te comentamos para la audiencia, Carlos, desde fines del mes de marzo, la ciudad de Shanghái está viviendo una estricta cuarentena en donde toda su población, de alrededor de 25 millones de personas, está forzada a permanecer en sus casas. La población de Shanghái ha sido sometida a testeos masivos forzosos. Hoy estas cuarentenas forzadas lo que están haciendo es que mucha gente tenga dificultad en poder conseguir alimento para poder consumirlo con regularidad. Y también lo que está ocurriendo es que China está teniendo un impacto económico tremendo producto de estas medidas. ¿Qué pasa? Lo que están diciendo es que el jefe del Partido Comunista y cabeza del Estado chino, Xi Jinping, no quiere escuchar a nadie y está convencido de que este es el camino para obtener su reelección como cabeza del Partido Comunista Chino. Entonces, acá lo que está ocurriendo es que China está teniendo un desgaste económico tremendísimo. Shanghái es uno de los principales puertos de China. Y esto también va a tener un impacto global, Carlos, en el tema de desabastecimiento de materias primas. Actualmente también lo que se cree es que esta política de COVID-0, por decirlo de algún modo, por parte del gobierno chino, se va a trasladar a la ciudad de Beijing, en donde ya empiezan a tener los primeros casos del brote Omicron. La realidad es que nosotros ya sabemos que este sistema de controlar así el COVID no ha servido, lo hemos visto con las pandemias, no ha servido. Lo único que produce es deterioro económico para los países y lo único que produce es sufrimiento en las poblaciones. Así que bueno, este es el panorama que se está dando en China, Carlos. Muy Bueno, lamentable. Esperemos que el gobierno chino entre en razón y que pueda aflojar un poco el tema de estas cuarentenas. de todo lo que vos comentaste acertadamente, ¿no? A mí me lleva a una conclusión, Uh-huh. y es que no entiendo, no comprendo cómo los pueblos, bueno, en el caso de China no tienen la oportunidad tal vez del voto libre, ¿no? Sino que es más Uh-huh. dirigido, es tipo Cuba, tipo Venezuela, un poco con el revólver en la cabeza. Eh, ¿Cómo se le permite a una persona decidir el destino de un país? Es el sistema de partidos únicos del comunismo. Cuidado, cuidado porque yo estoy mirando de reojo a mi país. Sí, Y totalmente. con lo que está pasando, lo que pasó hoy, lo que viene bombardeando, más allá si yo estoy de acuerdo o no con el señor presidente, están bombardeando la investidura presidencial cuando se han jactado de la Uh-huh. democracia y de ser golpistas a otros partidos o a los mismos militares, o en conjunto, porque no nos olvidemos que las revueltas militares en este país fueron acicateadas por los políticos opositores a quien gobernaban, quienes fueron los que golpearon los cuarteles. Y eso no cabe ninguna duda y está probado, está probado. Uh-huh. Pero miro de reojo lo que está pasando, que quieren voltear a un presidente. Entonces, una persona que obviamente pone en juego 10 monigotes que tiene al lado y me hago cargo de lo que digo, para tirar piedras. Entonces, ojo Argentina, ojo argentinos. Eh, Nosotros si somos democracia somos pluralistas Uh-huh. y la renovación del poder es necesaria. Y el poder tiene que ser el pueblo y el Congreso. El presidente tiene que ser el encargado de tener las riendas, pero no de imponer una ideología
y de llevar un país a una situación catastrófica como el señor Putin, como el señor presidente chino, donde sigue la pobreza, porque China, ¿cuántos millones, miles de millones de habitantes? Son varios, por lo menos 3.000 millones seguro, o 3.500 con la India son los dos más grandes, Están y, ahí, sí, y es están una ahí. pobreza absoluta. O sea, nosotros vemos ciudades majestuosas como Shanghai, y digo Shanghai porque, bueno, tengo un familiar que estuvo viviendo ahí y es Shanghai en realidad, no es Shanghái como decimos nosotros, y me Shanghái. dice, es Shanghai. Bueno, bárbaro. Vemos edificios grandelocuentes, pero lo que circunda es pobreza. ¿Por qué vienen los chinos para acá? Porque allá no tienen oportunidad. O sea, les dan plata para que se vayan, porque son tantos. Pero, ojo muchachos, ojo la Argentina. Todavía tenemos tiempo. Y no estoy hablando de favorecer a ningún partido. Aún si ganara el que está gobernando, pero con democracia. Con auténticos personajes capaces, diría yo, como zapatero a su zapato. Y no voy a denostar a nadie, pero el que es ingeniero tiene que estar a cargo de lo que tenga que ver con ingeniería, el que es médico con lo que es médico, y no todos cruzados por amiguismo o por haber pegado carteles, o por alguna cosa del pasado. Dejémoslo ahí. Como decía uno que yo mucho no compartía, pues, en fin, era muy amigote de alguien que al final de cuentas también tuvo sus cosas, pero al lado de lo que está pasando era un genio. Buah. Pero llevémoslo de la política internacional, saquemos conclusiones argentinos y veamos y miremos. Pongamos la óptica. Gracias a Dios tenemos una juventud que hoy lo está viendo. No la juventud, digamos, intermedia, que fue muy ideologizada en las universidades. Hoy los chicos no se dejan, hoy Google canta todo, los pibes buscan, se informan y siempre digo, ¿no? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre y te hará inteligente. Gracias, Juana de los Santos. ¿Te queda algo por decir? Muchas gracias. Sí, un dato que dejó la general Laura Richardson en su visita a la Argentina, Carlos, con respecto a China. China obtiene de la región de América Latina un 36% de sus alimentos. Ujú. Nuestra plataforma, por favor, políticos, tenemos que invertir en el cuidado de nuestra plataforma continental. Bien. Nosotros no podemos seguir regalando el fruto del mar, de nuestra pesca. Ujú. Bueno, esto obviamente lo va a escuchar el doctor Trabulsi y se va a poner recontento porque es el mayor impulsor del Plan Argentina Azul. Es súper necesario dejarle de darle la espalda al mar, así como los porteños durante muchísimos años le dimos la espalda al Río de la Plata y todavía se le seguimos dando, porque acá en Capital casi no se ve. La podés ver allá por Retiro, por ahí un poquito, y allá en Núñez. Pero realmente dejemos de darle la espalda a ese tesoro multimillonario que tenemos, y no digo que nos va a salvar, pero que de alguna manera va a ayudar al crecimiento del país, y si crece el país, crece el trabajo, crece la inversión. Entonces, no dejemos de mirar al mar, que casi duplica en territorio al territorio continental, valga la redundancia. Así que muchas gracias, Juana. El sábado, por supuesto, estamos en Libre Opinión, también por la señal Adgentes, a través de Siempre en Domingo Radio Producciones y Siempre en Domingo Radio y mi Facebook personal, para que la gente sepa, nos sintonice, o ya sea por la radio, señal Adgentes, busca en Google, se mete y escucha, y por Siempre en Domingo Radio o mi Facebook, Carlos Alfredo de Sico, nos puede oír y ver. Así ve lo feo que somos. Lindas chicas tenemos, Bueno, los hombres somos feos, muchas pero gracias, Carlos. las chicas son lindas. Bueno, te mando un gran abrazo y será hasta el Muchas sábado. gracias, Carlos. Hasta el sábado, un saludo para vos y para tu audiencia. Muchas No, gracias. el agradecido soy yo por tu tiempo. Muchísimas gracias, Juana de los Santos. El sábado nos vemos, vuelvo a repetir, por esta misma señal. Chau, chau. Hasta luego. Gracias.
pasaba la licenciada Juana de los Santos, realmente clarísimo lo que nos habló en materia internacional, en política internacional, en panorama internacional, muy, muy claro, pero sepamos escuchar, porque para eso tenemos dos agujeritos acá, sepamos escuchar lo que ella dijo, porque esto repercute en nuestro país, y no solamente repercute, sino que estamos con el diario del lunes, también nos puede pasar a nosotros. Así que, gente, un gusto, un placer, no se olvide, mañana a partir de las 10 de la mañana lo tenemos al doctor Trabulsi hablando de toda la menezunda política que está pasando en la Argentina. Y el sábado, como de costumbre, aquí, firmes como bigote de laucha, rulo de estatua o bandera de lata, como usted quiera, aquí, pero vamos a estar para darle todo el resumen semanal de noticias a través de nuestros destacados y profesionales panelistas. Hasta tanto se produzca eso, me despido y les digo que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga. Chao, nos vemos.